las palabras de Deuteronomio capítulo 1 del 1 al 11. O sea, en hebreo devarim, que significan palabras, palabras. Bendito sea el nombre del Eterno de Israel. Damos la bienvenida, ¿verdad?, nuevamente a los que están con nosotros, la familia que nos están visitando, y creemos que somos bendecidos, ¿verdad?, cuando nos acercamos a estudiar la Torá, o sea, la palabra del Eterno de Israel. Dice de la siguiente manera, ya lo tenemos, hermanos. Estas son las palabras. Estas son las palabras. Por eso es que Deuteronomio se llama Devarim en hebreo, porque significa palabras. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció, esto es importante, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las palabras que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta ley, diciendo: Yahweh nuestro Elohim nos habló en Oreb, que es el Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿De quién dice la palabra que es la tierra? De los hijos de Israel. Amén. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como os ha prometido. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno de Israel? Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Bendito sea el nombre del Eterno de Israel. Estamos en esta hora, hermanos, en la bendición del estudio de la palabra. Es algo milagroso que nosotros estudiemos la palabra, la Torá, porque la Torá fue la que creó al mundo. O sea, la palabra del Eterno fue la que creó todo el universo. Y por eso ahora Él nos dio la bendición de tener la palabra en sus manos. Porque cuando nosotros creemos en esa palabra, entonces podemos seguir viendo la mano poderosa del Eterno de Israel en nuestras vidas. Yo solo, dice Moshe, no puedo llevaros, ¿verdad? Entonces, porque él sabía de que con sus fuerzas humanas él no podía avanzar. Por eso él había dicho a Yahweh: si tú no vas delante de nosotros, entonces yo no podré avanzar, yo no podré seguir. Pero Yahweh estaba comprometido con su pueblo, y como dijimos en la parashá pasada, ¿verdad? Entonces, Masei, que es jornadas, en cada jornada que el pueblo de Israel
levantaba su campamento para avanzar, era Yahweh el que los llevaba al lugar perfecto donde Él quería que estuvieran. Amén, aleluya. Por eso es que hoy nosotros, aunque no comprendamos lo que nos está pasando en nuestra vida, debemos de saber que sí, Yahweh sabe hacia dónde nos está llevando. Amén, aleluya. Y esa debe ser la confianza de nosotros, en que si estamos nosotros guardando sus mandamientos, Él se va a encargar de llevarnos hacia donde es su perfecta voluntad, y todo lo que es su perfecta voluntad es lo mejor para nosotros. Amén, aleluya. Esto lo digo para todos los que creemos en la palabra del Eterno de Israel, de Yahweh de los ejércitos, del Adonai, de el Elión, de el Altísimo, de todos los términos que la palabra nos da, donde se describe al poderoso de Israel, al Elohim que creó los cielos y la tierra. Por eso es que en el primer texto de la palabra dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando la palabra habla de Elohim, se habla del eterno creador de todas las cosas. Y esa es su descripción original en el hebreo, Elohim, porque Él fue el que creó todo. Entonces, por eso nosotros lo adoramos como Elohim, como Yahweh, que es su nombre personal. Yahweh significa el ser. Yahweh significa el eterno. Significa el que es, ¿verdad? El que fue, el que es y será. Amén. En otras palabras, Yahweh es el yo soy. Por eso es que en una ocasión quisieron matar a Yeshua, porque Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él, en otras palabras, está diciendo Yahweh. Él está diciendo Yahweh en hebreo, o sea, el yo soy. Entonces, porque Él es la viva representación de toda la palabra del Eterno de Israel, del Adonai, de Hashem, bendito sea su nombre. Hashem es el nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es Yahweh de los ejércitos. Amén, aleluya. Y recordemos que Yeshua significa Yahweh salva. Yahweh salva. Y cuando hemos estado en dificultades, entonces en crisis, usted solo puede mencionar el nombre Yahweh. Ayúdame, Yahweh, Yahweh. Y Yeshua, Yeshua. Y usted en ese momento está hablando el lenguaje hebreo, el lenguaje celestial. Y usted va a ser asistido, aunque usted, porque en el momento de la crisis, en el momento del dolor, a veces no tenemos palabras para orar. Entonces nosotros podemos estar diciendo aleluya, aleluya. ¿Por qué en español dice aleluya? Porque no está diciendo alabado sea Jehová, está diciendo aleluya, Yahweh. La misma palabra nos está diciendo aleluya. Entonces, porque el nombre original del Eterno de Israel, bendito Baruch Hashem Adonai, ¿verdad?, es Yahweh de los ejércitos. Amén. Entonces, cuando usted menciona ese nombre, entonces usted recibe el auxilio de los malajines, de los ángeles. Cuando usted sienta que está a punto de morir, ¿y cuántos han pasado esos momentos así de crisis? Cuando usted siente que está a punto de irse de esta tierra, en ese momento hay una batalla, pero si usted está diciendo Yahweh, bendito tu nombre, Yahweh, en tus manos estoy, entonces viene un ejército de malajines y están peleando contra los espíritus de muerte que quieren llevarnos. Yo sé que ustedes tienen muchos testimonios de lo que Yahweh ha hecho en su vida. El día de ayer yo estaba pintando un cuarto allá donde mi mamá, y para quitar todo, ¿verdad? Hay que pintar, ¿verdad? Quitar todo para pintar y algunas cosas que le puedan incomodar a uno. Entonces yo quito una repisa y quedan los angulares puestos como espadas. Quedan los angulares puestos.
Entonces yo luego salgo un momento, no sé qué fui a traer, y luego sigo con una escoba para limpiar las paredes, pero en ese momento yo no me fijo que los angulares están de frente a mí. Entonces en ese momento, entonces los angulares pegados a la pared y de color blanco, entonces me fueron invisibles para mí. Entonces en ese momento yo le hago a la escoba así y me pega el angular aquí. Me pega el angular aquí en una parte de acá de la frente, ya, en mi cabellera, ¿verdad? Aquí, que tengo aquí, ¿verdad? Entonces en ese momento yo siento como un frío. Yo siento en ese momento que un peligro me estuvo asediando en ese momento. Y antes de hacer eso, yo le oré a Yahweh y le dije: Padre, te pido que todo salga bien, que se pinte bien en tu nombre. Entonces, y cuando yo me golpeo ahí, yo comienzo a darle gracias a Él. Gracias, Yahweh, ya gracias, porque no fue en el ojo. No fue en el ojo que entró el angular, sino que fue aquí, ¿verdad? Gracias, porque tus malajines, ¿verdad? Que son los ángeles, en hebreo es malajín, hermano, en hebreo es malajín, un ángel. Entonces me guardaron. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Hubiera habido prácticamente una tragedia, un desastre en ese momento. Pero mire que dice que no se adormecerá el que guarda a Israel. Aleluya. Bendito sea el Eterno de Israel. Aunque mi esposa dice que tuerto así me hubiera querido también, ¿verdad? Entonces, pero gracias al Eterno de Israel. Entonces, mira, hermano, tengo mis dos ojos. Tengo mis dos ojos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno clama a Yahweh, clama, ¿verdad? Usted se va a Israel, hermano, hermana, y usted pregunta cuál es el nombre del Eterno. Entonces ellos le dicen, bueno, Adonai, que es el dueño de todo. Adonai. Usted pregunta a otro, es Hashem, le dicen, es Hashem. Entonces, el gran nombre, Hashem, el gran nombre, ¿verdad? Entonces usted le pregunta a un rabino, entonces, bueno, el nombre personal de él es Yahweh. Yahweh, el que se reveló a Moshe en el monte Horeb, en el Sinaí. Sinaí, monte Horeb, es el mismo monte, ¿verdad? Para que no nos confundamos cuando leamos la palabra. Por eso Moshe menciona ahí que Yahweh le dice: han estado mucho tiempo en el monte Horeb, entonces avancen, ¿verdad? Entonces Horeb también tiene su significado, ¿verdad? Como Sinaí también tiene su significado. Es interesante saber los significados de todos esos nombres, ¿verdad? Porque son los lugares donde Horeb prácticamente, o Sinaí, donde se reveló la palabra eterna. En Sinaí, esa Biblia que nosotros tenemos ahí, esa Torah, es la palabra que se reveló poderosamente en el Sinaí. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea su nombre, ¿verdad? Entonces, ese es un testimonio que le doy, ¿verdad? De cómo uno se encomienda al Eterno y uno mira la fragilidad de la vida, hermano. Que hasta en una casa de uno mismo se puede accidentar. Y uno debe tener, por eso, mucho cuidado. Dice que Él guardará tu pie para que no tropieces en piedra. El Salmo 91. Amén, hermanos. Amén. Entonces, Él por eso nos guarda en toda nuestra jornada, como vimos en la apertura del Shabbat pasado. Ahora vemos aquí que esta parashá, o sea, de Barín, nos enseña, ¿verdad? En primer lugar, que Elohim es misericordioso. Amén, aleluya. O sea, que el Eterno es misericordioso. Y en el pasaje que nosotros hemos leído, Moisés en esa parte concluye y dice que Yahweh os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. Aleluya. ¿Oye? Quiere decir que si de Misraín, calma con esa mano, que Misraín, cuando Egipto, cuando salen de Egipto, salen 3 millones de personas. A esta altura, cuando Moshe está dando prácticamente, este es su último discurso,
El libro de Devarim, Deuteronomio, es el último discurso de Moshe ya para el pueblo entrar a la tierra prometida. Por eso la palabra ahí habla claramente y dice en el pasaje aquí, en el versículo 3, y aconteció que a los 40 años, o sea, ya ellos están frente a la tierra prometida. Pero como Moshe sabía de que el pueblo había cometido muchos errores y había cometido muchos horrores, entre paréntesis pecados, entonces él, a través de Devarim, comienza a hacerle un recuento de todo el viaje que ha transcurrido en los 40 años y cómo el pueblo de Israel le ha fallado al Eterno, ¿verdad? Que lo sacó con mano poderosa, con 10 plagas poderosas para diezmar al pueblo de Egipto y que por fin Faraón lo dejara salir. Les hace un recuento de los pecados y de los errores que ellos cometieron, pero también les hace un recuento de sus maravillas y de su misericordia. Porque ¿qué quiere decir misericordia? Hay algunos que interpretan como misericordia pesar, tener lástima, pero específicamente misericordia quiere decir amar de todo corazón. Misericordia quiere decir amar de todo corazón. Por ejemplo, aunque nuestros hijos nos fallen o nos desobedezcan, entonces no quiere decir que lo odiamos. Entonces nosotros siempre los amamos de todo corazón y no deseamos el mal para ellos. Amén. Entonces cuando dice que Elohim es misericordioso, Es amoroso. que Él es amoroso, porque misericordia lleva incluida la palabra cardio, que representa el corazón, la palabra cardio. Entonces cuando se habla de misericordia es que está lleno de amor. Y por eso Moshe le hace un recuento de la historia en el desierto para que ellos eviten los pecados pasados. Los pecados pasados que hicieron que hubiera hasta mortandad en el pueblo de Israel para cortar lo malo. Es como cuando el cuerpo se enferma, entonces, y comienza a aparecer roncha en el cuerpo. Entonces es que el cuerpo se está defendiendo y está tratando de sacar a través de la roncha la infección que hay. Cuando el cuerpo tiene calentura, a través del cuerpo, la calentura nos está avisando que hay una infección que hay que atacar, que hay que sacar del cuerpo. Entonces, Moshe, de una manera maravillosa, amorosa y excepcional, y con toda la autoridad del siervo de Elohim, porque Moshe representa a Yeshua HaMashiach, conocido como Jesucristo, ¿verdad? Entonces representa a Yeshua HaMashiach, porque entonces él, con todo el amor, y ya siendo un hombre de 130 años de edad, ¿cuántos tienen aquí 120 años? ¿Verdad? Entonces ¿cuántos tienen 100 años de edad? Miren, entonces dice que Moshe tenía 100 años de edad, 130 años de edad, y dice que la luz de sus ojos no se había apagado. O sea que no necesitamos lo que nosotros estamos necesitando. Sus ojos dice que no se habían apagado. Y él escribió de puño y letra entonces el libro de Devarim, que significan las palabras. Amén, aleluya. Qué bonito cuando estamos solos. O sea, qué terrible es cuando estamos solos y no hay ninguna palabra de aliento. No hay ninguna palabra de un llamado que se nos haga con amor a la reflexión o al ánimo.
Por eso es que este libro precioso se llama Devarim, porque es la carta del Eterno para que recordemos nuestro compromiso con Él. Aleluya. Aleluya. Devarim es la carta del Eterno a través de Moshe. Bendito sea el Eterno por Moshe, bendita sea su memoria para siempre, ¿verdad? Porque él está en uno de los primados en el nivel que lo tiene Yahweh, en su presencia. Recordemos que cuando Yeshua estuvo orando en una ocasión en el huerto de Getsemaní, hubo una manifestación del cielo y le aparecieron, dice, Moshe y Elías, dos personajes que se sometieron a la palabra. Amén. Dos personajes que se sometieron a la palabra y ahora están en la presencia del Eterno. Vivieron su historia. Hoy nosotros estamos viviendo nuestra historia, pero ellos cumplieron con el llamado y Moshe eso fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces hizo un recuento para que ellos evitaran un pecado, porque hermanos, ¿de qué vale que estemos en una congregación y seguimos pecando? Aleluya. ¿De qué vale que estemos escuchando un mensaje emocionalista si a los 4 días ya se le olvidó qué fue lo que predicó el que estuvo en un púlpito? ¿De qué vale que nosotros escuchemos la palabra y no cambiemos nuestro carácter? Siempre estamos dispuestos a sacar la espada, el machete. Siempre estamos dispuestos, si nos damos una ofensa, a dar otra ofensa. Y siempre estamos dispuestos a criticar destructivamente. Eso no debe de ser así. Dice que de una misma boca, y la palabra, la Torah nos instruye, porque el apóstol Santiago todos los apóstoles se basaban en todo lo que escribió Moshe. En todo lo que escribió Moshe. No hay nada que hayan hablado Yeshua y sus talmidim, o sea, sus discípulos, que no se haya basado en todo lo que escribió Moisés. Porque quiero decirles que los primeros 5 libros de la Torah, entonces son la palabra genérica del Eterno, de Yahweh, y es la palabra que Yeshua dijo, escudriñad la Escritura. ¿Y cuáles eran las Escrituras? Pues la Torah que escribió Moshe. Entonces, él hace ese recuento para que el pueblo de Israel no siga cayendo en los mismos errores. Hay casas en donde solo viven peleando constantemente y van a una congregación y cuando llegan a la casa están peleando hasta por el plato de comida, o que alguien se sirvió más, otros le sirvieron menos. Entonces eso es pecado. Dice la palabra, mejor es bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Aleluya. Aunque nosotros vivamos humildemente, aunque nosotros comamos humildemente, nosotros tenemos que tener un espíritu apacible, un espíritu que se parezca al de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Y debemos de cambiar. Dice la palabra, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Yahweh, dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra constantemente dice, deje el hombre impío su camino, porque cuando estamos peleando constantemente en la casa, somos impíos ante la presencia de Yahweh. Cuando estamos diciendo el mal para nuestro vecino, somos impíos delante de Yahweh, aunque conozcamos la palabra. Entonces, impío es el que no guarda los mandamientos del Eterno. Nosotros hemos estado equivocados que nos dicen que impío es el de la calle. No, impío es el creyente que no cumple con los mandamientos del Eterno. Por eso es que el mensaje de la Torá, de la Escritura, es para nosotros los creyentes, que podamos vivir una vida real, una vida espiritual real, ya no contestar conforme al mismo esquema mental que hemos tenido, sino que decir, bueno, está bien, bueno, lo voy a hacer, gracias por recordármelo. Y la gente hasta se va a asustar de nosotros. ¿Y qué le pasó a Reina? ¿Qué le pasó a John? Entonces, que ya no me contestó de esa manera agresiva.
ya no me contestó, como se levanta siempre, todo tensionado, toda tensionada, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la hermana Carmen? ¿Verdad? O a la hermana Victoria. Entonces, porque ya no me está contestando como quiero que me conteste, porque me gusta el pleito, me gusta estar discutiendo, ¿verdad? Entonces, y los vecinos escuchando, entonces, y dicen, y esos son creyentes, eso ahí viven peleando siempre. Entonces es un tipo de pecado, la discordia en la casa. Mire el pasaje precioso que leyó Walter: 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina, dice el alma de Yahweh. Búsquemelo ahí ese pasaje. Entonces búsquemelo, hermana, cuáles son las cosas que Yahweh abomina, ahí en Proverbios 6, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces dice que los ojos altivos aborrece Yahweh. Hay gente que no tiene nada, no tiene de qué vanagloriarse nada, y son altivos. Y hay gente que tiene también y son altivas. ¿Cuáles son los pecados? Dice que aborrece Yahweh. 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, los ojos altivos aborrece, la lengua mentirosa, la shonjara, las manos derramadoras de sangre las manos que golpean, que quieren matar, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el pecado dentro del corazón, los pies presurosos para correr al mal, aleluya, voy a hacer el mal, y va con sus pies corriendo, el testigo falso que habla mentira, el testigo falso que quiere arruinar al otro, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra discordia de los hermanos. Entonces todo eso fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, de nuestras vidas, fuera en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque se nos acerca. Fíjate, Johanna, ¿verdad? Que el hermano Olivia y dijo esto y habló esto, ¿verdad? Y dijo esto de Bon, ¿verdad? Que esos antiguos te quedaban horribles y feos, ¿eh? Entonces, y tal vez es una mentira. Es una mentira. Entonces nosotros no debemos de creer todo lo que se nos dice, porque nosotros somos expertos a cambiar las versiones de las cosas. Entonces debemos de cuidarnos de la shonjara. En hebreo la palabra perversa, hermana Victoria, la shonjara, palabra perversa, palabra maligna, palabra de discordia. Mire todos los pecados. Y eso lo habla el predicador Shlomo, Salomón, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces eso lo habla, ¿verdad? El rey Salomón a su pueblo, no lo habla a los impíos. Amén. Entonces Moshe les hace un recuento, por eso hay que leer en casa del capítulo 1 al capítulo 3, ¿verdad? Que corresponde a esta semana. Quiero decirles que esto, hermana Victoria, se está estudiando en Israel, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en todas partes. Este mismo tema se está viendo en Jerusalén en este momento, en todas partes del mundo. Entonces estamos unidos, entonces como pueblo, estudiando la Torá, bendito sea su nombre. Entonces en cada evento Yahweh fue misericordioso con ellos. Aleluya. Quiero decir una cosa, que el israelita, nosotros, porque nosotros en Yeshua somos Israel. Y hay una cosa, tal vez nos va a dar risa. Ellos en todo le dan gracias por la misericordia del Eterno, hasta en hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Y cuántos nosotros entramos al baño, entramos y pum pum y ya y todo, verdad? ¿Cuántos no pueden, verdad? Ni ¿cómo se puede decir? Ni hacer agua, ni orinar, pues sus vías urinarias están tapadas, sus riñones están tapados, y eso es un terrible dolor. Y cuántas personas también, hasta niños, que se cierran de sus intestinos y no pueden. Entonces el israelita, de nosotros, cada que se hace una necesidad, gracias Padre, porque tú haces funcionar bien mi cuerpo. ¿Cuántos dicen Baruch atah Adonai? Aleluya, porque Él es el Elohim, el Yahweh, misericordioso con ellos. Tenían sed,
les dio agua de la roca. Aleluya. Amén. Amén. El ejército egipcio lo venía siguiendo y estaban contra el mar rojo. Él abrió el mar rojo y les dio paz y los salvó. Amén, hermanos. Entonces, Moshe le muestra que Él es misericordioso. Amén, aleluya. ¿Dónde? También abrió el mar. Sí, abrió el mar. O sea, cuando salió Sí, pero cuando de iba Egipto con la... con el arca, eso es en el río Jordán. También ahí En abrió. el Es río que Jordán. uno solo hace énfasis cuando abrió el mar rojo, pero Sí. no lee más adelante cuando abrió también. Correcto. O sea que Yahweh puede volver a hacer milagros. Sí. El enemigo te dice, mira, se olvidó de ti, Yahweh, tu Elohim, ¿verdad? No se olvidó de mí, porque Él me salvará. Amén, amén. Entonces, como dice la hermana Johanna, entonces el río Jordán, entonces se detuvo al paso del arca del pacto, Amén. donde se manifestaba la Shekinah, la presencia de Yahweh. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, luego, algo para llorar. Vamos a leer de Barín 1, 26 y 27. Cortar cebolla. Sí. Algo para llorar. Sí. Sí, la cebolla, algo para llorar, ¿verdad? De Barín 1, 26 y 27. Dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Yahweh, vuestro Elohim, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Ellos lloraron en sus tiendas. Sí, Deuteronomio 1:26, ¿verdad? Aquí está, al 27. Ellos lloran en su tienda. ¿Por qué lloran? Porque cuando vienen los 2 espías de ver la tierra, durante 40 días, ellos traen un reporte negativo. Cuando yo me estaba muriendo hace unos años atrás, allá estaba viviendo en la casa de mi mamá, entonces yo estaba clamando siempre, mencionando los salmos, y llega un hermano a la puerta, y yo, ¿verdad?, le abro la puerta. Entonces yo había adelgazado completamente, no tenía casi fuerza, y me dice, ¿qué tal, hermano Edgar? Entonces, bien, por la gracia del Eterno. Entonces, fíjense que mi esposa soñó que usted se había muerto. ¿Qué clase de mensaje, verdad, de ánimo me llegó a dar? Aleluya. Y lo vio, dice que se había muerto y que estaba su funeral. Entonces, pues decirle a tu esposa que no, porque Yahweh es mi sanador. Aleluya. Entonces, ¿qué tipo de mensaje llega diciendo esta persona? En otra ocasión llegué a orar por una hermana que estaba muriendo ya por una deficiencia en los pulmones. Entonces, y cuando yo llego, yo le hablé palabra de victoria, yo le hablé de los salmos, le hablé de salud, y entonces yo hasta la hice reír. Entonces, y oramos proclamando victoria. Entonces, y me dijo, hermano, me dice, yo le doy gracias, como podía hablar ella con tanques de oxígeno, le doy gracias al Eterno, a Dios, me decía ella, ¿verdad? Entonces, le doy gracias al Eterno porque usted me ha traído palabra de fe. Todos los que vienen aquí y me miran se ponen a llorar delante de mí, y eso me aflige más a mí, dice. Entonces le digo yo, pues esta gente está haciendo mal, entonces no debieran de dejar entrar a nadie, o deberían de explicarles, ¿verdad? Si usted va a llegar, dele ánimo, no venga a desmoralizarla. Entonces los espías llegaron a desmoralizar después de los 40 días al pueblo de Israel. O sea, la Shon Hará, o sea, palabra maligna, palabra perversa. Entonces, cuando ellos dan esa palabra, ellos reciben en su mente esa palabra, como cuando el médico le dice a una persona, usted está grave. Usted llegó con cierta expectativa, ¿verdad?, a la clínica, ¿verdad? Pero el médico le pone el panorama pésimo, lúgubre, fatal. Como le causó. Entonces, ¿y cómo
sale usted de ese consultorio, de esa clínica? ¿Cómo sale? Usted sale con las palabras del médico en su mente. ¿Y qué es lo que hace el enemigo en ese momento contra su mente? Te vas a morir, ¿verdad? Viene lo peor sobre tu vida. Y ese dolor se te va a ir acrecentando, ¿verdad? Y eso te va a matar. Entonces, eso fue prácticamente lo que los espías llegaron a decir. Si vamos allí, nos morimos todos. Porque esa gente es gigante y tiene sus ciudades amuralladas. Pero Yahweh, ahí en el pasaje que nosotros leímos inicialmente, les dijo: vayan y conquisten, porque esa es la tierra que yo les doy a ustedes. Entonces, ¿en qué vamos a creer? ¿En la palabra de Yahweh o en la palabra del hombre? Ser firme. Tenemos que creer lo que la palabra, tenemos que creer lo que esta palabra nos dice. No creer la palabra del hombre, aunque nos estén dando un reporte, porque los hombres se equivocan también. Amén. Y si no se equivocan, nosotros tenemos que creer lo que la palabra del Eterno nos ha dicho. Entonces, como Israel llora por la duda, Yahweh dice: lloran dudando de mí, por nada yo los voy a hacer llorar, por razones verdaderas, porque han dudado de mi palabra. Yo los voy a hacer llorar de verdad. Bendito sea su nombre. Y mire lo que dice la palabra aquí rápidamente, en el mismo capítulo 42 y 46, Deuteronomio 1, 42 y 46. Y Yahweh me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, porque ya habían dudado de él. ¿Qué es lo que vale, hermano? ¿La primera o la segunda palabra? ¿Qué vale? ¿La primera o la segunda palabra? Vale la primera palabra. Y para Yahweh, cuando Él dice una cosa y se duda, entonces Yahweh ya no perdona esa oportunidad que se le ha dado al pueblo. Dice: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Todavía le está diciendo: no vayan. Y dice la palabra: y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh, y persistiendo con altivez subisteis al monte, o sea, al territorio del enemigo, a hacer la guerra. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel lugar, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volviste y llorasteis delante de Yahweh. Ahí sí comenzaron a llorar por una razón válida, pero Yahweh no escuchó vuestra voz. Mire qué terrible. Ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades Barnea por muchos días, los días que habéis estado allí, 40 años, por haber dudado. Qué terrible es saber que Yahweh no escucha nuestra oración por nuestra rebeldía, por reincidir. Entonces, eso es algo que debemos de evitar en contra del viento y marea, que aunque alrededor nos diga: estás derrotado, nosotros tenemos que decir: estamos en victoria. No podía tener eso. Como mi esposa, ella había sido diagnosticada que no podía tener hijos. Entonces, pero ella creyó en Yahweh de los ejércitos, creyó en la palabra y dijo: voy a tener mi hijo, y va a ser varón y se va a parecer a su papá. Amén, amén. Y así fue. Al año y medio de casado, entonces ella salió encinta, y ahí tenemos al muchacho hermoso, ¿verdad? Entonces, que tiene 8 años. Y ahora estamos esperando pues la siguiente bendición, como Abraham, que esperaba, ¿verdad?, a Isaac como promesa, para que él tenga su hermanita, ¿verdad? Una diferencia de 8 años, ¿verdad? Pero ya ella llega a tener 20 años y él tiene 28 años. Entonces van a relacionarse. Amén. Entonces tenemos nosotros que la fecha en que ellos dudan, escúchame, la fecha en que ellos dudan por la palabra de los espías, no anden creyendo en espías. No anden creyendo en espías que quieren que usted no crea en la palabra del Eterno. Usted va a creer en estas palabras.
Como el hermano que estaba predicando allá. Usted va a creer en Devarim, en palabras que vienen de lo alto. Amén. ¿Cuál hermano? Que dice que yo soy nicaragüense, no soy judío. Ah, sí. Entonces estábamos nosotros, no lo conocen, Echelón, no lo conocen. Entonces, estábamos pasando por un lugar y un hermano predicando. Andan muchos por ahí diciendo que son judíos, dice, que son israelitas, dice. Y yo sé que yo nací aquí en Nicaragua, y sí, yo soy nicaragüense. Entonces, qué desconocimiento del plan profético del Eterno, qué desconocimiento de muchas palabras, porque, por ejemplo, en Efesios capítulo 2 dice que ahora nuestra ciudadanía es la ciudadanía de Israel. Y qué desconocimiento de las palabras hebreas, porque judío significa el que adora a Yahweh. Aleluya. Eso significa la palabra judío. Entonces, si usted está adorando a Yahweh, entonces usted es un judío. Y no solo eso, usted es, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, somos ciudadanos de Israel. Ya no hay ninguna diferencia entre el gentil y el pueblo de Israel, porque ahora sí somos pueblo. Y eso lo remarca el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2. ¿Verdad? Entonces dice que ahora ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Elohim. ¿Y cuál era la familia de Elohim conocida? Israel. Y nuevamente hacemos referencia que si nosotros estamos hablando indiscriminadamente y despectivamente del pueblo de Israel, estamos hablando en contra de Yahweh mismo, porque fue Él el que le puso el nombre a Israel. Aleluya. Y la nueva Jerusalén que desciende del cielo con un nombre hebreo, Jerusalén, ¿verdad? Dice que tiene 12 enormes puertas. 12 enormes puertas. Y el número 12 es profético relacionado con Israel por los 12 patriarcas. Y cada una de las puertas, hermanos, cuando nosotros vayamos a entrar a ella, vamos a ver que esas enormes puertas, una va a decir la puerta de Jacob, otra va a decir la puerta de Simeón, otra va a decir la puerta de Neftalí. En todo alrededor de toda la ciudad de la Nueva Jerusalén, que es donde están las calles de oro, es donde está el mar de cristal, es donde está nuestra morada eterna, que descenderá a la tierra. Eso es lo que no nos dicen en la teología común que hemos escuchado nosotros. La Nueva Jerusalén desciende del cielo para venir a establecerse sobre la tierra de Israel. Aleluya. Y transformar completamente todo el panorama. Entonces, todas las puertas tienen nombres hebreos. Entonces, yo voy a entrar por una de esas puertas. ¿Por qué? Porque yo soy ciudadano del pueblo que creó el Eterno de Israel. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué es la fecha en que sucedió esta duda? Un 9 de abril, un mes hebreo, 9 de abril. Y como ellos lloraron por puro gusto, dudando de la palabra, por su propio capricho, por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos, ¿por qué a mí? Dios, pues dicen las personas, Dios, ¿por qué a mí, Elohim, me pasa esto? Si yo creo en tu palabra, ¿por qué? Entonces nosotros casi estamos cayendo en lo que los israelitas lloraron, no creyendo que hay un plan precioso para nuestras vidas. Porque si nos vamos a lo que nos vemos, hermanos, todos estamos perdidos. Pero si nosotros con nuestra fe creemos en el poderoso de Israel, entonces respiro y salvación vendrá de algún lugar, como dijo Adasa, Esther, y todo el pueblo de Israel fue salvo en aquel tiempo de la mano de Amán. Aleluya. Respiro, dice, y liberación vendrá de algún lugar cuando usted cree y se siente rodeado por los enemigos, pero Él le va a dar una salida de victoria. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, ellos lloraron. Bueno, dice Yahweh, yo les voy a dar algo para llorar. Entonces, 40 años en el desierto. 40 años vagando en el desierto. Pero en la misericordia, dirigidos por el Eterno, ¿verdad? Amén. De día columna de nube y de noche columna de fuego. 40 años en el desierto. En esa fecha, bueno, les voy a dar algo para llorar.
fue destruido el primer templo de Salomón, en esta misma fecha en que ellos dudaron de la palabra. Abid es uno de los meses como entre marzo y abril. Entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Entonces, en el mes de Abid, que es el calendario hebreo, que tenemos que aprendernos el calendario hebreo, ¿verdad? Para coordinar bien las fechas, ¿verdad? Entonces, en esa fecha también fue destruido el segundo templo donde estuvo Yeshua, ¿verdad? Conocido como Jesucristo, ¿verdad? Entonces fue destruido el segundo templo, ¿verdad? Y en esa fecha también se proclamó la persecución. En esa fecha se proclamó la persecución de los judíos en España. Y los judíos tuvieron que huir de España en los tiempos de Colón y se vinieron aquí. Y ahora son apellidos Gutiérrez, ahora son apellidos Mejía, aleluya. Ahora son apellidos Castro. Amén, amén. ¿Verdad? Entonces, y ahora muchos de los que estamos aquí, hermanos, no nos damos cuenta y somos descendientes de los judíos que fueron expulsados de España. Papá, hasta en los cementerios hay viven enterrados. Sí, en los cementerios, usted se va a los cementerios y usted va a ver estrellas en los cementerios, o va a ver la menorá, el candelabro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos hermanos judíos, hebreos o israelitas, porque quiero decirle que judío es una de las tribus. Entonces, nosotros podemos ser de alguna de las tribus de Israel. Hay alrededor de 10.000 apellidos que son certificados, que son descendientes de los judíos de España. Imagínense pues que el apellido Pérez es hebreo. ¿Y cuántos Pérez hay en nuestros países? Hay muchos Pérez, ¿verdad? Entonces, innumerables, el apellido Borges, el apellido Gaitán. Entonces, los apellidos de todos los que estamos aquí son descendientes de judíos. Entonces usted gócese porque es 2 veces pueblo del Eterno de Israel. ¿Sí? Y el que está dentro del pueblo de Israel, Yahweh pelea con él. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Entonces, establecer un buen comienzo. Nosotros debemos de esforzarnos para evitar el mal comienzo que iniciaron los espías y en la incredulidad que hicieron caer al pueblo de Israel. Entonces, como los espías llevaron el reporte, no podemos. No podemos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros no podemos? Si usted dice no podemos, desde ese momento ya está derrotado. Si usted dice no se puede, desde ese momento está derrotado. Si usted dice no me puedo sanar, desde ese momento ya está derrotado. Estamos comenzando mal esa jornada. Tenemos que creer incondicionalmente en las promesas del Eterno. Entonces, la actitud inicial afecta al resultado final. Como hablamos la vez pasada, la distancia entre nosotros y las promesas es la fe. La distancia que hay, ¿verdad?, entre una promesa y nosotros es la fe que tenemos para creer que eso es nuestro. ¿Cuánto fue la duda que distanció al pueblo de Israel de la tierra prometida? 40 años, cuando estaban a un paso de recibir la bendición. Estaban a un paso de recibir la bendición. Estos son temas que son para gente que está buscando la espiritualidad. Estos son temas para gente que queremos superarnos, ¿verdad? Porque también yo soy hombre, yo soy humano también, junto con mi hogar, y también estamos en esa lucha de acercarnos. Pero lo importante es saber que a pesar de que cometieron errores y que pecaron, Yahweh era misericordioso. Nosotros podemos pecar, pero si nosotros nos arrepentimos y prometemos que no vamos a caer en el mismo círculo, Yahweh nos perdona y tiene misericordia. Amén, aleluya. Dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia. Aleluya. No pesar, o sea, un amor de todo corazón. Bendito sea su nombre. No como los hombres. Los hombres son misericordiosos. Mire la guerra en este momento. Pero no tendría. ¿Sí?
Nosotros hablamos también incluso de la guerra, y nosotros también vivimos en guerra en nuestras casas. La gente en este mismo momento está hablando en contra del pueblo de Israel, y en sus mismas casas tienen guerra. En sus mismas casas apalean terriblemente a sus hijos, en sus mismas casas apalean a sus mujeres. Entonces, y andan en pleito, en contención y en toda obra de pecado. Y no hay paz en sus casas, porque dice, no hay paz para los malos, dice Yahweh de los ejércitos. Aleluya. Entonces, nuestra actitud inicial es importante para que nosotros tengamos un buen comienzo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Creyendo a la palabra que se nos ha dado, porque esto no es solo papel escrito, lo que está natural, es para que lo creamos, hermano. Amén, aleluya. El enemigo nos hace levantarnos un día desanimado, y en ese momento creemos que el Eterno no está con nosotros. No, reprendamos todo espíritu de depresión. Amén, para allá, sí. Fuera, señale a la puerta, te me vas de aquí, espíritu de depresión. Amén. ¿Verdad? Espíritu de derrota, espíritu de yo no puedo, ¿verdad? Entonces, porque yo quiero comenzar bien este día. Amén. Pero si nos levantamos, otro día, qué terrible, otro día. Entonces es una persona mal agradecida, una persona completamente negativa. Entonces rechazamos eso en el nombre de Yeshua Mashiach, porque la batalla es de la mente. El enemigo quiere ganar la batalla de la mente en contra de las promesas de Yahweh. Aleluya. No reescribir la historia. No reescribir la historia. ¿Qué dice en el 1.23? De Baín 1.23. Dice allí Moshe: y el dicho de ustedes me pareció bien, el de ir a espiar la tierra. Y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces, Moshe estaba reconociendo de que él también participó en el error de enviar a los espías. El dicho me pareció bien. Aquí nosotros miramos una actitud honesta de parte de Moshe, de un evento que desagradó a Yahweh, porque dudaron de su palabra. Ahora, si usted lee el capítulo de Números, capítulo 13, o sea, Bamidbar, capítulo 13, y usted lo compara con este capítulo de 1 al 3, usted va a ver que en el pasaje de Números, Bamidbar, Yahweh manda a Moshe que envíe a espiar la tierra. Pero en este pasaje que hemos leído de Barín, Moshe dice que fueron ellos los que fraguaron el plan de ir a espiar la tierra, porque ya había duda en su corazón. ¿Cómo podemos reconciliar esos dos pasajes? O sea, que Yahweh, en su voluntad permisiva, permitió que ellos fueran a espiar la tierra. Y eso es lo que hace Yahweh con nosotros también. Nos permite muchas cosas, porque nosotros muchos estamos dudando. Entonces, y luego nosotros, entonces, fracasamos en lo que hicimos. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta la voluntad de Yahweh. Entonces, pero aquí Moshe, él está reconociendo. Entonces, yo también fui castigado con ustedes. Y por eso dice, no voy a entrar yo también. Y por eso dice en Devarim 1:34, y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras, o sea, el llanto de ustedes, de incredulidad, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esto, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. ¿Cuántos quieren recibir las promesas de Yahweh? De prosperidad, de salud, de felicidad, de victoria, de bendición. Entonces hay que seguir fielmente las palabras, en lo más que podamos, las palabras de Yahweh. Y mira lo que dice el 37. También contra mí se airó Yahweh por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Porque Yahweh no hace acepción de personas. Aleluya. Nosotros hacemos acepción de personas y queremos beneficiar, y el hombre quiere beneficiar al más amiguito, ¿verdad? Hacer favoritismo. Entonces, pero Yahweh no hace acepción de personas. El mismo Moshe
que dice la palabra del Eterno, que era el hombre más manso de la tierra, entonces también fue castigado y no entró a la tierra. Entonces, ¿qué implica aquí? Que Moshe reconoció su error. ¿Y por qué nosotros queremos ocultar nuestros errores? ¿Por qué nosotros queremos ocultar nuestras fallas? ¿Por qué nosotros no podemos decir, perdóname, hijo, perdóname, mi esposa, o a un amigo, perdóname, amigo mío, porque yo fallé? ¿Por qué no podemos ser humildes? Moshe fue humilde y fue honesto. Nosotros debemos de ser honestos para ser ejemplo de nuestros hijos también. Cuando yo hablo una palabra fuerte y tal vez mal dicha contra mi hijo, yo le pido perdón a él. Yo le pido perdón. Él tiene 8 años. Entonces, y yo estoy joven todavía, ¿verdad? Pero él tiene 8 años. Entonces, y yo le pido perdón a él. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando que somos humanos y que fallamos. Pero es de grande reconocer el error. Pero es de malvado esconder el error. A como hacen los políticos. Entonces ellos no reconocen nunca sus errores. Ellos son perfectos en todo lo que hacen. Y ellos están cargando maldad tras maldad y están haciendo maldad a otros. Entonces, pero Moshe fue honesto. Debemos de ser honestos para ser ejemplos nosotros. A veces queremos ser don perfecto o doña perfecta. Y debemos nosotros, en ese sentido, entender a los demás. Porque la palabra dice que hay uno solo bueno, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Luego tenemos aquí la crítica constructiva. En este mensaje, a ver, me busca alguien ese pasaje. Levítico 19 y 17. Entonces, todos estos puntos de la paracha nos están demostrando cómo Moshe trató con el pueblo. Porque lo amaba. Levítico 19, 17. ¿Verdad? El que me lo encuentre lo lee. Sí. Levítico 19, 17. Levítico 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, razonarás con tu prójimo para no participar de su pecado. Moshe hizo una crítica tan constructiva, ¿verdad? Porque él sabía que estaba a punto de morir. Y por eso él quería que su pueblo, Israel, se comprometiera en guardar los mandamientos. Imagínense que hoy en muchas iglesias no se conocen ni los 10 mandamientos. No se lo saben. Y vamos a dar esa tarea, ¿verdad?, para todos los que están aquí. Que empiecen a aprenderse los 10 mandamientos. Y en los próximos aperturas de Shabbat vamos a preguntar los 10 mandamientos. Porque los dichos de la boca de Yahweh tienen que estar en nuestra boca también. Amén. Entonces ahí, por ejemplo, en una semana usted se puede aprender 3 mandamientos. En la otra semana se aprende los otros 3 mandamientos. Y así nunca se le va a olvidar, como 2 más 2 es 6, ¿verdad que sí? 2 más 2 es 6. ¿Verdad? 2 más 2. Entonces, los mandamientos del Eterno nunca se nos van a olvidar. Amén, hermano. Entonces, él deseaba que su pueblo, al que él amaba, cumpliera con Yahweh. Miren qué precioso el corazón de Moshe. Como cuando Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si un hijo ama a su padre, tiene que obedecerle. Si los hijos aman a su madre, tienen que obedecerle. Y si nosotros decimos que amamos al Eterno, tenemos que obedecer también sus mandamientos. Entonces debemos imitar a Moshe, porque Moshe es un tipo de Yeshua, que significa Yahweh salva. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces nosotros estamos en la parashá palabras que son las del Eterno en nuestras vidas. Y de esta manera entonces yo quiero hacerle un énfasis, sí, hermano. Nosotros venimos a estudiar la parashá, es el comentario de la Torá. Eso significa en hebreo, el comentario de la Torá, parashá, comentario de la Torá, ¿verdad? Y en cada parashá se dan los capítulos que corresponden, del 1 al 3. Entonces en su casa usted lea del 1 al 3 y si puede leer de corrido todo el libro de Devarim o de Deuteronomio, entonces léalo, porque esos son los temas que vamos a estar viendo. Amén. Entonces esperamos que
esta paracha sea de bendición para su vida y que la apliquemos, escuchemos y actuemos para que seamos mejores hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Pónganse pie, hermanos, vamos a darle gracias al Eterno, ¿verdad? Por su palabra en esta hora. Bendito